Vamos a estudiar ahora los modos de desintegración radiactiva que puede presentar un núcleo de acuerdo a su ubicación con respecto al cinturón de estabilidad. Bueno, acá tenemos nuestra gráfica con la curva correspondiente a la relación protones-neutrones, o sea, neutrones en el eje de las Y, protones en el eje de las X, y ahí tenemos en distintos colores los núcleos inestables en la zona verde, que está definida como la zona A. Después por debajo en violeta tenemos la zona de inestabilidad correspondiente a la que llamamos zona B, y a la derecha aparece una zona C en la que el cinturón de estabilidad no existe. Eso no está marcado en la gráfica original, pero vemos que a partir de un determinado número atómico, un determinado número de protones, los núcleos son todos inestables, no tenemos núcleos estables. Todos los núcleos atómicos, por un motivo o por otro, son inestables y tienen un modo particular de desintegración radiactiva. Muy bien, vamos a estudiar entonces, primero señalar dónde se encuentra la estabilidad. Esa zona intermedia corresponde a los núcleos que son estables, esos núcleos que no sufren un proceso de desintegración radiactiva. Esos núcleos son eternos, a menos que sufran alguna alteración desde el exterior, espontáneamente no se van a desintegrar. O sea que son núcleos que no se desintegran. Todos los núcleos que caigan fuera del cinturón de estabilidad son núcleos inestables. Y ahí aparecen los distintos tipos. Bueno, los núcleos estables, por no desintegrarse, no emiten ningún tipo de partículas ni de radiaciones, o sea, no emiten radiación. Podemos estar a salvo cerca de núcleos estables, porque no emiten nada que pueda dañar nuestros tejidos. Y bueno, ¿cuál es la razón última de esa estabilidad? ¿Por qué esos núcleos son estables? Porque tienen el número de neutrones y el número de protones adecuado para comportarse de manera estable. O sea, la causa de la inestabilidad nuclear viene dada por una desproporción entre los neutrones y los protones o por un exceso de protones y neutrones en el núcleo. Los núcleos muy pesados también son inestables. Ahí no hay relación que valga. Siguen siendo inestables a pesar de que las relaciones en principio pudieran ser las que antes correspondían a núcleos estables. Muy bien. Visto los núcleos estables y las razones por las cuales son estables, vamos a ver esos núcleos que se encuentran por arriba del cinturón de estabilidad en lo que llamamos la zona A. Los núcleos de la zona A van a tener un comportamiento, o sea, van a ser radiactivos, van a ser inestables, pero van a tener un tipo particular de decaimiento o de desintegración debido a sus características. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, los núcleos de la zona A tienen un exceso de neutrones. O sea, en el núcleo hay protones y neutrones. Los núcleos de la zona A tienen un exceso de neutrones. Y por tener un exceso de neutrones, o sea, por tener demasiados neutrones, también podemos decir que tienen demasiado pocos protones. Así que decimos, tienen exceso de neutrones y tienen un defecto de protones. Un núcleo con esas características es inestable. Y es inestable de determinada forma. O sea, tienen una forma particular de desintegrarse. ¿Cómo se desintegran los núcleos de la zona A? Bueno, esos núcleos se desintegran mediante un tipo particular de emisión. Emiten, o sea, se desintegran emitiendo partículas beta negativas. Partículas beta con carga negativa. Que vamos a ver enseguida que esas partículas beta en realidad son electrones, solo que no son electrones emitidos por la periferia, son electrones emitidos por el núcleo atómico, pero tienen la misma masa y la misma carga eléctrica que los electrones de la periferia. Así que las partículas beta negativas son electrones emitidos por el núcleo atómico. Y como son electrones, los podemos representar de la misma manera que representamos a los electrones. A veces en ocasiones nucleares incluso es mejor. Con la letra E
y un -1 en lo que vendría a ser el lugar del número atómico y un 0 en lo que vendría a ser el lugar del número másico, porque ese es el efecto que tienen cuando varía la carga nuclear. Vista la zona A, vamos a dejarlo, lo esencial de la zona A es eso, que hay un exceso de neutrones y un defecto de protones. Vamos a pasar a la zona B. La zona B está por debajo del cinturón de estabilidad, o sea, son inestables también, son radiactivos también, pero lo son de una manera diferente. Vamos a ver entonces qué características tiene la zona B, aquellos núcleos que están por debajo. Tienen un exceso también, pero ahora es al revés la situación. Ahora tienen un exceso de protones. Si están por debajo del cinturón de estabilidad, tienen demasiados protones como para ser estables. Y por tener demasiados protones como para ser estables, le faltan neutrones. Así que tienen un exceso de protones y un defecto de neutrones. Eso es lo característico para los núcleos de la zona B. Y bueno, ¿cómo se desintegran los núcleos de la zona B? Tienen un tipo de desintegración que se descubrió bastante más tarde. O sea, la emisión beta negativa de la zona A fue de las primeras formas de emisión que se identificaron elementos radiactivos. Los de la zona B pueden desintegrarse por dos formas. Hay dos modos de decaimiento, decimos, para los elementos que se encuentran, para los núcleos que se encuentran en la zona B. El primero es una emisión beta, pero a diferencia de la emisión beta anterior, es una emisión beta positiva. O sea, es como si fueran electrones con carga positiva. Ahí me equivoqué en el signo. Digo, cuando escuchen esto, recuerden que ese signo de menos que quedó ahí arriba de la partícula beta está equivocado y es un signo de más. Emisión beta positiva. Y la otra forma de decaimiento se conoce como captura electrónica. ¿Sí? Sigo sin darme cuenta acá, porque el audio lo grabé después, de que ahí puse un signo de menos. Así que por favor, eso corríjanlo. Acá lo coloco bien. El electrón que está representado por la beta positiva es un positrón. Lo ponemos con un signo de más 1 abajo, a diferencia del -1 en el caso anterior. Así que en la zona B tenemos un exceso de protones. Y bueno, ahora viene la otra zona, la zona que queda más allá del cinturón de estabilidad. El cinturón de estabilidad se termina, se corta. Hay un momento en el que el número atómico, si sigue aumentando, ya no genera ningún tipo de núcleo estable. El valor de número atómico máximo para que los núcleos sean estables es 83. 83 es el número atómico del elemento bismuto. El bismuto es el último elemento de la tabla periódica que tiene isótopos estables. Todos los que tienen más de 83 protones en el núcleo son todos radioactivos, son todos inestables. Y bueno, la zona C también tiene un tipo particular de decaimiento. O sea, en la zona C lo que tenemos es un exceso ya no de protones o de neutrones o un defecto de uno o de otro, es un exceso de nucleones. O sea, los nucleones son los protones y los neutrones. Tengo demasiadas partículas en el núcleo, es un núcleo demasiado pesado, hay demasiados protones y demasiados neutrones. Y es inestable por eso, un núcleo demasiado grande, demasiado pesado, no puede ser estable. Es como una gota de agua demasiado grande. Las gotas de agua no pueden crecer más allá de lo que la tensión superficial permite que se mantenga unida esa gota de agua. Bueno, con los núcleos pasa algo muy parecido. Incluso hay un modelo que se llama modelo de la gota de agua que explica cómo se comporta el núcleo, de acuerdo al tamaño nuclear, cuál es la estabilidad de acuerdo a las capas que lo forman. Bueno, ¿cómo se desintegran? Los núcleos de la zona C pueden sufrir un proceso de emisión de partículas, uno de los primeros descubiertos, la emisión alfa, las partículas alfa, que después vamos a ver que son núcleos de helio, o eventualmente pueden fisionarse, pueden sufrir fisión. La fisión nuclear es la ruptura del núcleo en fragmentos, en núcleos más pequeños, que no tienen por qué tener un tamaño determinado. Estos entonces serían los principales modos de decaimiento y son los que vamos a pasar a estudiar enseguida. Estamos ahí señalando que las partículas alfa, miren ahí abajo, las partículas alfa, como son núcleos de helio, tienen un número atómico 2 y un número másico 4, que es lo que corresponde al núcleo del elemento helio. Bien,
Este va a ser el estudio que vamos a abordar en los próximos videos. Vamos a dedicarnos a ver entonces los distintos tipos de emisión radiactiva.